Joe Torre contra Tony La Russa. Dios mío. Bueno. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de ser testigos de las carreras de dos de los más exitosos managers en la historia del béisbol. Un aplauso para Joe Torre y para Tony La Russa. Los dos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Los dos ganaron 6 pennants. 6 los dos. Joe Torre ganó 4 series mundiales. Tony La Russa ganó 3. Ahí Joe Torre le lleva una serie mundial, pero Joe Torre fue seleccionado 2 veces manager del año y Tony La Russa 4 veces. Ahí le sacó 2 Tony La Russa. O sea que ahí hay un balance en cuanto a las series mundiales y premios de managers del año. Joe Torre dirigió a los Metros, la gente no se acuerda de eso. San Luis, quizás los jóvenes no se recuerdan. Y últimamente los 2 equipos que dirigió, los Yankees de Nueva York, que fue entre las temporadas de 1996 y 2007. Y luego en los últimos 3 años dirigió a los Dodgers de Los Ángeles. Si la memoria no me falla, Joe Torre dirigió a Manny Ramírez. Cuando Manny Ramírez, confírmame eso, Cristian. Sí, yo lo vi. Lo dirigió cuando le dijeron a Manny, mira, quítate la greña, sí. Que él no quería, lo que se hizo un agua y se cortó un chino nada más. Y ahora dio un palo un ratico Manny Ramírez. Entonces, en el caso de Tony La Russa, mucha gente lo recuerda con los Cardenales de San Luis, porque la verdad que dirigió mucho tiempo con los Cardenales, 16 temporadas. Pero ya él había dirigido 10 años en Oakland, eso lo recuerdo yo porque lo viví, y había dirigido 8 años a los Media Blancas de Chicago. La etapa de los Media Blancas de Chicago yo no la tengo muy fresca en la mente, pero la de Oakland sí, porque recuerden que él dirigió aquel tiempo en que Oakland estaba naciendo Mark McGwire, tenían a Ricky Henderson, José Canseco, Carney Lansford, Dave Stewart. Creo que él era el manager de los Atléticos en 1990 en aquella serie mundial contra Cincinnati. No estoy seguro, creo que sí. Y creo que él estuvo también como manager en la serie del terremoto. Creo, estoy hablando de memoria. Entonces, de manera increíble les cuento que Tony La Russa tuvo una carrera de 33 años dirigiendo. Óigame, I can't believe it. Wow. Décadas como manager en el béisbol. En el caso de Torres, 29 años. O sea, vamos a redondear los 30. 3 décadas también. Entonces, Joe Torres ganó 2.326 juegos y Tony La Russa ganó 2.700. Ganó 400 juegos más porque imagínense, dirigió 4 temporadas más. Joe Torre perdió 1997, Tony La Russa 2300 porque 4 años más. Ahora, cuando nos vamos a los porcentajes de victorias y derrotas, nos encontramos que están muy parejos. Mientras el porcentaje de victorias y derrotas de Joe Torre fue de 538, el de Tony La Russa fue de 536, o sea, muy parejo. Eso es un empate técnico, como en la política. Eso está muy parejo. De Joe Torre, pudiéramos decir que tuvo la fortuna de, por ejemplo, cuando fue dirigente de los Yankees, donde ganó sus 4 series mundiales, pudo contar con estrellas nacientes que verdaderamente fueron winners, o sea, ganadores. Nos referimos a los tiempos, por ejemplo, de Derek Jeter, uno de los grandes Yankees de todos los tiempos, Mariano Rivera, mejor relevista de la historia del béisbol, que entró de manera unánime al Salón de la Fama, Jorge Posada, que fue un catcher de mucho valor para los Yankees, y Bernie Williams, que fue un center fielder que hizo muy bien su trabajo. Y con ese núcleo, los Yankees revivieron su mística ganadora y ganaron 4 series mundiales. Pero Tony La Russa no se queda atrás, porque así como les mencioné un grupo de peloteros célebres que él dirigió allá en los Atléticos de Oakland, cuando llegó a San Luis le tocó dirigir a Albert Pujols,
porque él no era el manager, Cristian, el manager lo empujó en sus 10 grandes temporadas en el béisbol de Grandes Ligas. Tony La Russa también dirigió a Mark McGwire ahí mismo en San Luis, que lo había dirigido en Oakland también. O sea que tuvo grandes jugadores. Cuando uno ve estas estadísticas y estos logros, se da cuenta, señores, de que estamos frente a dos grandes managers. Pero yo tengo un sistema que es mío, nadie lo tiene, exclusivo de Franklin Mirabal y de Impacto Deportivo. Y es una metodología en algunas facetas del juego, como son, por ejemplo, su calidad como estratega, los niveles de comunicación, estilos o personalidad, éxitos y ranqueos en el béisbol de Grandes Ligas. Vamos entonces a ver. Cuando evaluamos a Joe Torre y a Tony La Russa en calidad de estrategas, los dos fueron dos excelentes estrategas. Consecuentemente, en ese renglón yo le confiero un empate a los dos en las estrategias. Cuando vamos al campo de la comunicación, nos encontramos que los dos eran dos managers muy secos, o sea, jonrón de derechita con la base llena, y rara vez usted veía de que Joe Torre salía, de que a brincar, de que esperar a Giraldi, a Giral, no se quedaba ahí tranquilo. Cuando tú llegabas te daba una palmadita, quizás le decía bajito, great job, excellent hit, well done, qué sé yo, cualquier cosita ahí en inglés, no sé, no era tan expresivo. Pero Tony La Russa siempre también estaba en su esquina, muy concentrado, muy serio, muy centrado, poco sobresalto. Entonces, los niveles de comunicación, vamos a decretar otro empate ahí. Tenemos ahí 2 empates. Cuando nos vamos al renglón de los estilos, de las personalidades, nos encontramos que, aunque los dos tenían gran personalidad, me parece a mí que Joe Torre tenía un poquito más de personalidad, de fortaleza como manager. Pongo un ejemplo. Un playoff o un final de temporada en el que Alex Rodríguez no estaba bateando. Un tipo de un contrato de 200 y pico millones de dólares. Y Joe Torre tomó 2 decisiones. En una, revisa eso, Cristian Rojas, traicionero, creo que mandó a Alex Rodríguez a 7º o a 8º bate, y la gente dijo, ¿cómo? 8º bate Alex Rodríguez, pero I can't believe. Eso lo hizo Joe Torre. Wow. Como hizo los pleitos que tenía Reggie Jackson con Billy Martin, que parece que Reggie Jackson, que fue muy par una vez, hizo algo que no le gustó a Billy Martin, y en pleno juego de pelota sacó a Reggie Jackson, el gran jonronero de los Yankees, lo sacó del juego. Y cuando Reggie Jackson llegó al dogout quería más comerse a Billy Martin, pero lo sacó. Entonces eso es personalidad. Alex Rodríguez, usted no está bateando, o yo te siento, usted es 8º bate. Tony La Russa no. Tony La Russa, cuando un pelotero estaba mal, ahí él hablaba con él, no le respetaba así de esa manera. Entonces uno pudiera pensar que era como que le faltaba un poquito como de fuerza para decirle, mira, Albert Pujol, usted es el mejor jonronero de este equipo, pero usted dio un batazo entre right center y pudo haber llegado a segunda y no corrió y se quedó en primero, usted tiene que correr. Ay, yo entonces tú no le podías hacer eso. Entonces, en los niveles de esa personalidad como manager, tú le das un punto por encima a Joe Torre. Aprende, Alejandro Mejía, es un analista que está hablando. 33 años en el periodismo deportivo en agosto, cumplo con 26 premios. Oh, de abajo que estamos sacando. Vámonos ahora a evaluar los niveles de éxitos. Bueno, en un manager, ¿cómo evaluamos el éxito? Bueno, lo evaluamos, cantidad de series mundiales y cantidad de premios otorgados a esos dirigentes. Entonces, ¿qué tenemos? Que Joe Torre ganó 4 series mundiales, fue un manager exitoso a nivel de series mundiales, pero Tony La Russa ganó 3, fue un manager exitoso. Pero cuando vamos a Joe Torre, 2 veces fue premiado como manager del año, fue exitoso. Pero entonces Tony La Russa, que tiene una serie mundial menos, entonces ganó 4 premios de manager del año. ¿Entiendes? O sea, ahí hay
un ligero empate técnico. ¿Se entiende? Entonces yo ahí, en niveles de éxito, considero que tanto Joe Torre como Tony La Russa tuvieron un límite similar, una escala similar en cuanto a éxito en el béisbol. Y ahí entonces yo decreto otro empate. Fíjense que una comparación tremenda. Yo me voy a sentar a escuchar a los analistas internos y externos, principalmente a Franklin Núñez, que lo coge muy light a veces, de hace poco. Entonces, tenemos que como estrategas están empate, comunicación empate, éxitos empate, personalidad Joe Torre le lleva un piquito, queda uno, ranqueo en el béisbol, ranqueados. Vamos a hablar de eso ahora. Bueno, Tony La Russa dirigió a White Sox, dirigió a Oakland y dirigió a San Luis. ¿Dónde está ahora? No sé dónde está ahora. No sé dónde está. Es como cuando Maguire y Sammy terminan la batalla de jonrones. ¿Dónde está Maguire? Nadie sabe. Y Sammy Sosa dándole vuelta al mundo, celebrando. Entonces, tenemos que Joe Torre dirigió a los Metros, dirigió a los Yankees, dirigió a los Cardenales, dirigió a los Dodgers. Y su nivel de respeto, de sabiduría, de éxito, de jerarquía, fue tan alto, estaba tan alto en el béisbol. Oigan esto, don Ángel Fernández, que Major League Baseball lo nombra como VP de las Grandes Ligas, le dio un puesto a Joe Torre, que no sé si lo tiene todavía, lo tenía hasta hace poco, tenía que ver con el asunto de el comportamiento de los peloteros, algo. Es decir, le dieron un cargo alto en Grandes Ligas, o sea, dijeron, Joe Torre ya no está como manager, pero es un hombre tan importante para el béisbol, que el béisbol de Grandes Ligas lo quiere, dentro de sus ejecutivos del béisbol, o sea, por encima ya de ser un manager de Grandes Ligas. ¿Y por qué hicieron eso? Tomando en cuenta todos esos atributos que hemos señalado, que ha logrado Joe Torre como manager. Entonces, a nivel de ranqueo en el béisbol de Grandes Ligas, Joe Torre hay que darle un punto por encima de Tony La Russa. Visto todo esto, los niveles de estrategia, comunicación, personalidad, éxito y ranqueo, nosotros seleccionamos a Joe Torre como mejor manager por encima de Tony La Russa, que fue un gran manager. Tony La Russa y de Joe Torre, dos dirigentes que ganaron más de 2.000 partidos. En el caso de Tony La Russa, 2.728, tercer mejor récord de todos los tiempos, y 2.365 derrotas, con un porcentaje de victorias de 536 en 33 temporadas, mientras que Joe Torres ganó 2.326 partidos, perdió 1.997, un porcentaje de victorias de 538 durante 29 temporadas. Fue a la postemporada en 14 ocasiones Tony La Russa, en 15 ocasiones Joe Torres. Tony La Russa ganó 3 anillos de campeón, uno con los Atléticos de Oakland, 2 con los Cardenales de San Luis, y Joe Torres ganó 4 series mundiales, todas con los Yankees de Nueva York. Ganaron ambos 6 banderines. Hay que decir, para el análisis más profundo, que Tony La Russa en 33 temporadas tuvo solamente 9 temporadas con récord negativo o por debajo de 500, mientras que Joe Torre en menos temporadas tuvo 11 récords negativos en temporadas. Cuando nos vamos al desglose, y hay algo en lo cual yo quiero hacer énfasis para definir a mi ganador o definir a mi favorito, que es el caso de Tony La Russa. Por ejemplo, cuando analizamos la carrera de Tony La Russa, vemos que en cada conjunto Tony La Russa fue exitoso. Por ejemplo, duró 8 años con los White Sox de Chicago, un porcentaje de victorias de 506 y tuvo 522 victorias con este equipo. 10 años con los Atléticos de Oakland, un porcentaje de victorias de 542, por encima de 500, 790 victorias. Y entonces con los Cardenales de San Luis, 16 años, 544 su porcentaje de victorias, y entonces un total de 1.408 triunfos.
Entonces, cuando calificamos a Joe Torre, fuera de los Yankees, por ejemplo, donde tuvo 12 años y todos sus lauros, que por esto quizás es lo que me hace inclinarme a favor de Tony La Russa. Por ejemplo, 5 años con los Mets, un porcentaje de victorias de 405. 3 años con los Bravos de Atlanta, un porcentaje de victorias de 529, pero no obtuvo más nada. 6 años con los Cardenales de San Luis, un porcentaje de victorias de 498, por debajo de 500, o sea, perdedor. Y entonces con los Yankees, donde llegan todos sus logros, un porcentaje de victorias en 12 años de 605, muy bueno, lo que lo llevó entonces a tener o a mejorar ese récord colectivo. Con los Dodgers, 3 años, un porcentaje de victorias de 533. Pero no solo nos basamos en los porcentajes de victorias, y quiero hacer un aclarando de por qué yo creo que Joe Torre es un mejor dirigente que Tony La Russa es un mejor dirigente que Joe Torre. Joe Torre, quizás a mi entender, un tremendo dirigente, un dirigente de más crear un ambiente, darle confianza a sus jugadores, y eso también tiene un mérito, y por eso él tuvo 4 títulos de series mundiales. Pero esos 4 títulos de series mundiales viene también de la mano de haber amasado una generación dorada de una franquicia como la de los Yankees de Nueva York, que tenían un dueño que salía al mercado a pagar lo que sea por los jugadores que se le pedía. Cualquiera que estuviera en la agencia libre, no importa el costo, usted me lo trae y solamente pida por su boca que aquí está un cheque. Aparte de la generación brillante de esos jugadores que también produjo la franquicia, estamos hablando de Derek Jeter, un salón de la fama que jugó todas esas temporadas con Joe Torre. Estamos hablando de Bernie Williams, uno de los grandes bateadores de ese trayecto, de esos 12 años de Joe Torres. Estamos hablando, por ejemplo, de jugadores o lanzadores como Andy Pettitte, que probablemente sea uno de los grandes lanzadores zurdos de los Yankees, y que en su época fue uno de los grandes lanzadores de Grandes Ligas. Roger Clemens, que pasó con los Yankees, no en sus mejores momentos ya, pero sí fue un caballo en ese tiempo, todavía tenía mucha estamina en el tanque. Mariano Rivera, el mejor cerrador de la historia, único, salón de la fama unánime. Entonces, cuando evaluamos el trabajo que él hizo en otros equipos y lo comparamos con los Yankees, vemos una diferencia muy grande, lo que nos da a pensar que él pues también se benefició del gran talento que tenía. Pero en el caso de Tony La Russa, hay cosas, aparte de lo buen dirigente que fue ganador en todos lados, aunque también tuvo grandes equipos, como el caso de Oakland, que fue un equipazo. Él ganó un campeonato con ellos en el 89, pero hay cosas las cuales me dan a entender que él fue un mejor dirigente. Por ejemplo, cuando una persona tiene un impacto y una visión en algo que más adelante pues es imitada por los demás, esto tiene un valor fundamental, y yo creo que por aquí es que puedo cortar tela para definir mi favorito, que es el caso de Tony La Russa. Él, como dirigente, en muchas ocasiones implementó estrategias que a la postre fueron imitadas por los demás. Estamos hablando de que fue el primer o de los primeros dirigentes que entendió que los campeonatos o los grandes equipos se forman a base de un buen bullpen. El primero que tuvo una visión
y que tuvo confianza en esa planificación fue Tony La Russa. Fue un dirigente que siempre trató de buscar la mayor posibilidad de ajustar sus piezas en el line-up. Por ejemplo, incluso un innovador que a veces ponía al lanzador de octavo para entonces juntar noveno, primero y segundo de manera consecutiva, y esto también le dio frutos. Fue un lanzador que prolongó carreras de muchísimos lanzadores, inventándose a abridores, convirtiéndolos en cerradores. El caso de Dennis Eckersley, que él fue el que se inventó y le prolongó también la carrera a Dennis Eckersley, entre muchos lanzadores más, que él hizo la transición de manera exitosa de abridores a relevistas. Entonces, cuando tú tienes esa influencia de manera positiva en jugadores, pues entonces eso te hace saltar de la página por encima de los demás. O sea, estas cosas es lo que hacen a Tony La Russa ser un mejor dirigente, a mi entender, que Joe Torre, que de hecho los dos son de los grandes dirigentes de todos los tiempos, están en el top 10, para mí top 5, Tony La Russa, no así Joe Torre, lo coloco quizás del 6 en adelante, pero en definitiva dos grandes dirigentes, pero yo me voy a quedar con Tony La Russa. Ese es mi comentario aquí en Impacto Deportivo. Recuerden seguirme en Twitter, @RojasCristian30, y en Instagram, Cristian Rojas, _30. Bye bye.